Sabéis en la hoja de programas que nos acompañan. Bueno, despedimos a Carlos, a Luis Miguel y a Mari Carmen. Y ahora nos acompaña en la mesa Justo López Carreño. Muchos de vosotros le conoceréis. El nombre. Es el... Aquí, justo donde quieras. El ordenador, porque... Bueno, como decía, en la mesa nos va a acompañar ahora, nos va a llevar a una reflexión sobre el tema que estamos tratando. Justo López Carreño, muchos de vosotros lo conocéis, es el antiguo orientador de nuestro instituto, del Instituto Municipal. Pues también formador en el Centro de Profesores, con una larga trayectoria de muchísimos años, con una sensibilidad especial. Yo creo que todos que le hemos conocido sabemos lo importante y lo significativa que es su presencia hoy aquí. Así que muchísimas gracias, Justo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas, aunque a partir de ahora utilice el masculino plural, que es el que me da fluidez. No por falta de actitud, pero creo que hasta que no tengamos un sistema paralelo de expresión, muchas veces caemos en las tediosas repeticiones y me parece que lo importante, como veremos en otros aspectos, es la actitud y el fondo no discriminatorio que queremos mantener. Bueno, decirle a Amparo, en primer lugar, que a medida que se fue aproximando el momento de intervenir, pues dije, en la que me he metido. Yo, desde luego, no soy esa figura de prestigio que ha hecho más o menos alusión a los ponentes que íbamos a estar aquí. Yo voy a presentar simplemente una intervención en la que quiero reflejar lo que fue mi paso por Pedro Muñoz. Si estoy aquí es porque tengo gratitud hacia Pedro Muñoz, porque de alguna manera es también donde yo desarrollé una segunda parte de mi trayectoria, y eso me ha hecho de prestarme a venir. Seguramente si hubiera sido cualquier otro sitio habría dicho ya que no, porque para que lo comprendáis, yo estoy ya jubilado, en los próximos días 4 años se van a cumplir. Estoy, por tanto, al margen de legislaciones, de preocupaciones de tipo educativo. He vuelto a educación infantil, pero es para llevar a mis nietos, que tengo 3, y me traen a mal traer, y es donde hago todas mis experiencias, todo eso que luego aprendemos y que teorizamos tanto, hay que ponerlo en marcha en las aulas o en la familia. Y casi es el único vínculo así real que mantengo con la tarea educativa, porque verdaderamente tengo otras inquietudes. Me gusta mucho el deporte, hago mucho ciclismo, paso por Pedro Muñoz, pero de paso, pedaleando, y así incluso diría que a velocidad de casi no parar, aunque bueno, son maneras de decirlo. Entonces, con todas estas premisas, lo que quiero decir es que, viendo además el conjunto de ponentes que hay, ellos sí que os pueden luego conectar con experiencias muy concretas, con la legislación más actualizada de cómo va el tema de la inclusión y, en definitiva, pues conectaros más con la realidad en ese sentido. Yo lo que quiero aportar son, más que nada, reflexiones de tipo general y, por supuesto, complejas, porque la educación no deja de ser una gran complejidad. Hay un compañero, amigo, que diseñó todo el currículum de Castilla-La Mancha, que todavía mantiene abierto un blog en Internet y que yo recomendaría que lo visitaseis también, sobre las competencias básicas, que es Fernando Arreaza, en uno de cuyos artículos o entradas dice que excelencia y exclusión se escriben con X.
es una primera reflexión. Es decir, la educación siempre ha oscilado como entre esos dos polos. No hay nada fijo ni nada conseguido. Nos aproximamos a la excelencia, pero también a la exclusión. Y la exclusión la podemos ver en multitud de situaciones educativas, familiares, personales, pero educativas, porque en el fondo la educación está ahí detrás de todo eso. Entonces, fijaos lo que eso conlleva. Esa metáfora de que se escriben con X, ¿qué quiere decir? Pues que la X en el ámbito académico, ¿para qué se ha utilizado siempre? Como incógnita. Ha sido la denominación de una de las incógnitas grandes. Entonces, según despejemos esa incógnita, nos podremos acercar a la excelencia o a la exclusión. Me parece una reflexión primera bonita que nos haga pensar acerca de eso. No voy a remontarme a periodos pues casi paleolíticos, pero la educación como derecho, la educación como actividad es moderna. Es decir, el tener a niños y niñas en un aula sometidos a unos programas y a por tanto, una descarga sistemática de conocimientos, de valores, etcétera, viene de la modernidad, vamos a llamarlo así, y que en etapas previas a esa modernidad era la educación de príncipes, fundamentalmente, donde había una pequeña selección de gente que podía acceder a esa educación, a eso que ahora consideramos como un derecho básico y fundamental para el desarrollo de las personas. Por tanto, hay una primera también e importante reflexión. La educación ha sido inicialmente excluyente, en el sentido de que no todo el mundo podía acceder a la educación tal como la entendemos, una educación, ya digo, sistematizada y preparada para el desarrollo de las personas. Yo puedo utilizar mi propia trayectoria para que también entendáis los avatares que se van sufriendo desde que uno se forma hasta que luego empieza a ejercer y demás, que es un poco el motivo por el que también estoy aquí. Yo estudié magisterio en el Plan 67, que era un plan en el que todavía se conservaba aquello de acceso directo. Os sonará a muchos, es decir, había la posibilidad de que los mejores expedientes, el 10%, salíamos, yo fui de los afortunados, con plaza directa sin tener que pasar por oposiciones. Eso ha desaparecido. Pero no solo eso, sino que yo tuve 3 ofertas de trabajo sin ir a buscarlas el año en el que acabé. ¿Qué os quiero decir también? Que fijaos el panorama cómo ha cambiado en ese sentido. O sea, por un lado te buscan y por otro, o sea, yo no tengo mi plaza asegurada y no necesito, por tanto, preparar oposiciones. Esto casi suena a ciencia ficción, en los tiempos que corren. Bueno, pues era una realidad. Ese plan de estudios era así, teníamos un tercer año de prácticas y bueno, pues yo aproveché, fui a mi plaza, que en el primer lugar el primer pueblo en el que estuve fue San Carlos del Valle, que es un pueblo que os sonará también a la gente, y allí, pues, ¿qué os voy a decir? Por no teníamos ni pista deportiva, o sea, las condiciones eran de lo más elemental. Curiosamente, una alumna de entonces, a través de Facebook, se ha puesto en contacto conmigo y lo comento, es anecdótico, pero es un poco la línea que quiero seguir. Después de casi 40 años, me recuerda, me dice que si yo me acordaba de ella y tal, bueno, por el nombre yo guardo los listados, en ese sentido soy curioso, y me recuerda que dice, ¿sabes
de qué me acuerdo mucho de ti, dice que nos ponías a Nicola Di Bari por las tardes en un radiocassette. A Nicola Di Bari, un cantante italiano que a saber ya estará más que, no sé si muerto, supongo, porque por la edad y todo eso. En definitiva, fijaos qué recuerdo de una persona a la que yo le di clase en quinto de EGB. Entonces, la educación que ha dejado ahí, o sea, los pozos, no vas a decir, claro, no me va a decir, oye, nos enseñaste en quinto a hacer determinados cálculos matemáticos o lenguas, no. Pero fijaos, o sea, es la curiosidad. Al cabo de los años, al cabo de 40 años, me dice que yo les ponía la música de Nicola Di Bari. Bueno, luego pasé por otros 2 centros en Herencia, en el Juan de Austria Alcázar, y no teníamos ni siquiera cargos directivos. O sea, si eras el director, eras todo. No tenías secretario, no tenías jefe de estudios. Esa era la realidad de los centros en los que estábamos. En 1990 entra la LOCSE en vigor. Más o menos paralelamente a esa época, pues yo me fui obteniendo el título de Filosofía y Ciencias de la Educación. O sea, hice lo que popularmente decíamos pedagogía en la UNED. Y me presenté a oposiciones, entonces sí, y cambié y obtuve la plaza que era de cambio de cuerpo, que se decía. Yo procedía del cuerpo de maestros y pasaba al cuerpo de educación secundaria. Bueno, pues ese fue el primer contacto con una nueva faceta que para mí fue interesante. Cuando estuve en el Juan de Austria, que estuve de director 3 años, coincidimos 3 personas que habíamos obtenido la titulación a la vez en Ciencias de la Educación. Y curiosamente, porque os hagáis una idea también de cómo estaba la atención a la diversidad y determinadas actuaciones, pues se nos ocurre en esas actividades que hay, que había que elegir, bueno, pues como una actividad complementaria que se puede hacer en el centro, pues vamos a crear un departamento de orientación. Ni siquiera la administración lo tenía creado, o sea, no existía en los centros oficialmente. Como estamos 3 pedagogos, pues... Y me acuerdo que entonces empezaron a funcionar los SOEP, los equipos multidisciplinares en los ayuntamientos, otros tenían tarea a cargo de la delegación provincial. Bueno, había un entramado del que yo ahora mismo tampoco podría discernir claramente en qué consistía, pero lo cierto es que un día se presenta otro compañero y dice, vengo del equipo psicopedagógico a ver qué tareas se pueden hacer en este centro. Y le sacamos nuestros planes y digo, mira, aquí tenemos hemos creado un departamento de orientación en el que hacemos algunas pruebas a los alumnos, intentamos atender algunas de las dificultades que tienen, también hemos hecho un pequeño plan para orientarlos de cara al instituto. Dice, me voy. Dice, ¿a qué vengo yo aquí? Era tan incipiente el tema orientador que dijo, yo con vosotros no tengo nada que hacer, así como diciendo, si ya todo esto es lo que yo pensaba plantearos, a ver si podíais hacer algo. Con eso quiero decir que fijaos en qué situación tan precaria estaba el apoyo orientador en esos momentos. Y paralelamente ya os digo que yo termino la carrera, había terminado la carrera, entonces hago la oposición y tengo que elegir el primer destino, porque opto por integrarme a las labores orientadoras. Nos daban un año de margen y de posibilidad de presentarnos al nuevo puesto o quedarnos trabajando como maestros. Entonces hice lo que llamaríamos en términos actuales un casting de centros. Me fui a los institutos de Tomelloso, a los de la zona, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Campo de Cristana también estaba cubierto y Alcázar. Y en ese casting pues me gustó Pedro Muñoz, que es lo que quería decir. No sé por qué encontré un clima favorable y un equipo directivo, sobre todo encabezado por José Francisco Cabañas, que era el director entonces, que yo noté acogida.
y noté que había posibilidades de ir creando profesión, porque realmente era lo que había que hacer, no había nada. Y conecto con el sentido que se tenía del orientador y la labor de atención a las tareas orientadoras. Dice, bueno, me presento, ¿tú eres el psicólogo? Digo, no, digo, yo no soy psicólogo, soy pedagogo. Pero bueno, vienes aquí a hacer de psicólogo. Y digo, pues si lo tomáis así, digo, pero yo no vengo a hacer de psicólogo, yo vengo a hacer de orientador. Ya, pero es que nosotros lo que entendemos es que aquí tiene que haber un psicólogo que es el que atienda a los chicos que están mal o que tienen dificultades. Digo, bueno, eso es una parcela muy sesgada de lo que es la labor que yo puedo hacer. En fin, de tal manera que yo ya, bueno, tomo posesión, por no extenderme, y comienzo a realizar mi tarea. Y allí la disposición siempre era la misma. O sea, teníamos, recuerdo, una profesora de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje no teníamos a nadie, trabajador social tampoco teníamos a nadie porque venían de fuera de la zona compartido, y luego estaban los profesores de ámbito en los programas de diversificación curricular, que ahora ya ni existen, creo, o sea, los han quitado. Bueno, entonces, de vez en cuando me decían que hay un niño que tiene ahí un problema y tal, que pases a verlo. Fue algo gracioso porque la primera vez que paso a una, a una de las clases con la idea de atender a un chico que había tenido alguna dificultad, pues entro, interrumpo en la clase y lo nombro y le digo que se venga. Entonces la reacción de los demás fue, ¿pero qué has hecho tú? Que viene el loquero a por ti. El loquero. Imaginaos, porque esto también es elocuente de lo que significaba un poco aquel momento. Es decir, ellos estaban acostumbrados a sacar del aula a la persona que tenía algún tipo de problema. Se supone que yo la llevaba allí a mi despacho, le echaba los polvos mágicos o algo que supondrían y volvía reciclado y preparado para la batalla. Este es un poco el perfil de lo que hemos vivido en esos primeros momentos, hasta que poco a poco se han ido tomando conciencia de cuáles eran nuestras funciones y cuál es la tarea desde una perspectiva efectivamente inclusiva, que no hay que sacar a nadie. No, los problemas no están fuera del aula, es en el aula donde hay que solucionar toda la actividad. Y bueno, con esa anécdota podéis un poco también daros una idea de lo que costó simplemente que se reconociera que la labor del orientador era una labor de mucho más amplia, muy de colaboración con... Yo creo que hay tres ejes que son los básicos y que esos sí los tengo grabados a fuego. Es atender a la diversidad, y cuando se dice atender a la diversidad es a todo el alumnado, los que destacan por arriba como los que tienen cualquier otra necesidad de apoyo del tipo que sea. Manejábamos ya multitud de apoyos, empezamos a hacer desdobles, empezamos a la propuesta de que 2 profesores podían trabajar en el aula, todo eso que seguramente ahora otros compañeros os van a desarrollar con más cercanía, porque están ahora mismo en la práctica viendo esas fórmulas de atención a toda la problemática. Bien, ese era un punto. La acción tutorial, que me parece clave, me parece fundamental. En la acción tutorial se diseñan todo tipo de tareas, de valores, de actitudes que queremos que calen en los jóvenes, y por otro lado creo que es también una fuente de que se transmita todo aquello que el currículum oficial, digamos, deja de lado porque no se puede abarcar todo. Eso llevaría también un debate con el que yo siempre he estado un poco en contra. Creo que uno de las pérdidas mayores que se han tenido es no profundizar en el trabajo por competencias básicas, tal como
desde Europa se aconsejaba. Y seguimos, pienso que la educación sigue muy sesgada en el trabajo por un currículum tradicional, en los programas más o menos tradicionales. Y luego, por último, había otra faceta, que era la orientación académica y vocacional. En caso de infantiles, primaria, hasta que se pasa a secundaria, que ya tienen que dar un salto a la universidad, pues la orientación es más de cara a las optatividades, a todo ese tipo de itinerarios que puede haber en el camino y que puedes ir reconduciendo a los alumnos. Conseguir que se viera esa amplitud de tareas por parte del orientador fue todo un reto. Y que yo me fuera de Pedro Muñoz, creo, y me decían, no está el orientador. Para mí supuso 8 años de trabajo. Con eso os quiero decir que los logros en educación son muy, en fin, pausados, por decirlo de alguna manera. Ni hay que desesperar, ni se van a conseguir las cosas de manera inmediata en ningún momento. Bueno, luego ya, por terminar un poco esta trayectoria y profundizar en otras reflexiones más concretas, pues se crearon entonces las asesorías de orientación en los centros de profesores. Luis Miguel fue compañero de esos procesos. A mí me ofrecieron la posibilidad de irme a Alcázar. Yo había cubierto aquí ya una etapa y pensaba que podía ser un momento oportuno. Y estuve 7 años en el centro de profesores hasta que lo cerraron de aquella manera infame, no porque fuera a permanecer, pero yo quería haber vuelto por propia iniciativa, como suelo decir, no porque me dieran el empujón y me mandasen a mi destino final, ¿no? Y entonces, bueno, pues salimos como salimos, pero durante ese tiempo pues tuve la oportunidad de coordinar el plan de orientación de zona, que creo que ahora está también muy con otras características. Todos los orientadores se reunían o nos reuníamos una vez al mes, planificábamos actividades comunes, etcétera. Y creo que fue un periodo bastante fecundo para facilitar pues toda esta actividad y que yo creo que personalmente pienso que se ha perdido bastante con el desmontar todo ese engranaje, porque Castilla-La Mancha, hay que pensar que en ese sentido era pionera en su modelo de orientación. Eso de que hubiera unidades de orientación en los centros de primaria y departamentos de orientación cubiertos por orientadores en los institutos, éramos de las pocas comunidades de España en las que eso existía. Y de hecho, bueno, pues fuimos referencia como estructura orientadora en muchos lugares. Ya me reincorporé al Instituto Miguel de Cervantes en Alcázar, que era donde yo tenía mi plaza, que la había ganado por un concurso de traslados en el tiempo que estuve en el centro de profesores, y ahí finalicé mi actividad. Entonces, bueno, pues yo creo que por encaminar un poco el debate que nos ocupa de caminar, y eso Amparo lo ponía de alguna manera en la declaración de principios de las jornadas, caminar hacia una educación más inclusiva, yo creo que ha habido siempre esos dos modelos que de alguna manera ya he esbozado. O sea, o se ha entendido de manera clínica la actividad orientadora, y por eso era esa obsesión con el psicólogo y con que pasaras al gabinete y que de allí te curaran, digamos, y sobre todo una obsesión que yo nunca he estado de acuerdo, que es la de etiquetar a los alumnos y decir, a ver qué problema tiene. Vamos a ver, en ningún caso o en cualquier caso, al alumnado lo que necesita es respuesta educativa, no etiqueta de lo que tiene, que si tiene un trastorno del espectro autista o que si tiene... Yo no digo que no es importante que muchas veces se detecte con cierto rigor el tipo de trastorno, suponiendo que lo tenga, porque, bueno, pues puede ayudar. Pero verdaderamente lo importante siempre es la respuesta educativa. ¿Cómo se va a organizar
el centro, el aula, incluso los compañeros, los profesores, para que ese niño o esa niña reciba las ayudas que necesita. Frente a ese modelo clínico, que llamábamos así, y que estaba admitido de manera casi general, está ese otro modelo que yo llamaría pues educativo o de respuesta educativa, en el que están por tanto implicados muchos factores y muchas personas, y en donde hay que emplear una actitud diferente, que es la clave de esa respuesta. Fijaos también que el cambio que se ha producido en la aceptación o no de las diferencias individuales, que es lo que están en el trasfondo de todos estos asuntos, estudiamos en psicología, no sé si se acordará Amparo, que por ejemplo el último juicio a las brujas o por brujería en Salem se produjo en 1695, no estamos tan lejos. O sea, dentro de la línea del tiempo no estamos tan lejos. Y en un hospital en Inglaterra, en Bedlam, de Londres, se permitía que los ciudadanos se divirtieran por 1 centavo viendo a los internos. Aquí está un poco la reflexión. Y estamos hablando de los siglos XVII, XVIII. Entonces, ¿cuántas personas con cierta discapacidad, con ciertos o capacidades diferentes, como se denomina en determinados lenguajes, han estado absolutamente marginados, incluso al extremo de que había familias que no querían presentar a sus hijos porque se avergonzaban de su condición y porque la sociedad en la que estaban no admitía que hubiera esas diferencias? Entonces, el primer paso es el reconocimiento de que todos somos distintos, de que no hay, que la heterogeneidad y la diversidad es algo intrínseco al modo de ser de la humanidad. Y esto que parece tan sencillo, pues es casi el punto clave que no terminamos de asumir como sociedad. ¿Qué ocurre? Hay una metáfora también muy interesante que dice: tenemos que hacer de la escuela una ventana, no un espejo. ¿Qué quiere decir? La ventana en la que miremos todas las posibilidades y con otros ojos lo que puede suceder y lo que podemos hacer para mejorar la situación de los demás, del alumnado, de las personas. Si tomamos la escuela como un espejo, ¿qué reflejará el espejo? Pues el modelo que tenemos, que suele ser excluyente, discriminatorio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, diferencias entre integración, que ha sido el concepto que se ha barajado previamente a la inclusión. Pues integrar significa como darle un hueco y que las personas que reciben la educación se adapten al hueco que le dejamos nosotros en las instituciones educativas. Mientras que la inclusión hay que tomarla como que todos los elementos y todos los factores que inciden en la formación de la persona estén al servicio de esa persona, modificando lo que se tenga que modificar. Es una cuestión de métodos, es una cuestión de tiempos y sobre todo es una cuestión de valores. La clave está en qué disposición tenemos nosotros. Esa es la clave de todo lo demás. Si hay una disposición hacia aceptar la diferencia, la cosa va a funcionar. No voy a entrar en legislación porque ahora lo van a desarrollar, pero sí, por ejemplo, tres cuestiones que me parecen claves dentro de lo que son los pilares de la educación inclusiva. El reconocimiento, como hemos dicho, de que la diversidad no puede ser eliminada ni es un estorbo o una molestia. Os sonará, seguramente habréis leído en alguna ocasión, La escuela de Barbiana,
La carta a una maestra, que es un libro muy recomendable de principios de siglo, en la que el padre Milani ya hablaba de que alguna vez sentimos la tentación de quitarnos de encima a los chicos y chicas difíciles. Pero si los perdemos, decía él, la escuela ya no es escuela. La escuela no puede ser un hospital que cura a los que están bien y rechaza a los que están enfermos. Ese ha sido un poco el objetivo que yo he visto en mi larga trayectoria. La mentalidad era a ver cómo nos podemos quitar de en medio a los que no funcionan con arreglo a las pretensiones que la legislación nos marca, porque para eso sí tiramos enseguida de leyes y lo que dice el currículum y demás. Y yo pienso que hay un gran inconveniente o no sé cómo llamarlo, un corsé podía ser la palabra, que es el que nos tiene casi siempre atrapados, y yo lo he vivido en distintas etapas y la verdad es que no hemos sabido muchas veces cómo salir de él. Y ese corsé suele ser la problemática administrativa. Estamos muy condenados por la administración y por los documentos administrativos, no la administración en sentido de las personas que dirigen la educación oficialmente, no, me refiero es que hay que poner notas, es que hay que meterlo en el boletín, es que a ver qué digo yo de este niño o de esta niña, eso ha sido un problema permanente y creo que seguirá siendo, porque hay dos cosas que para mí han sido irresolubles. Y voy a ir finalizando porque si no cumplimos los horarios menos vamos a cumplir los programas. Uno era lo que acabo de decir, que no había encaje en los boletines de notas a las personas cuando la evaluación tiene que ser siempre cualitativa y por tanto descriptiva de lo que ese alumno o alumna hace en el aula. Descriptiva, hay que hacer un informe. Eso no se ha llegado, yo no lo he llegado a ver. Segundo, ni con inspectores, ni con orientadores, ni asesores. Cada vez que teníamos una reunión en el centro de profesores para ver qué notas había que ponerle a los ASNES, a los ASNEAES o las denominaciones que se les daban, era un drama. Que asterisco, que no asterisco, que este no le podemos poner lo que a los demás, que qué ponemos. Es decir, en ese sentido os digo que era o ha sido una lacra y un corsé el procedimiento administrativo, cuando la cosa debería ser mucho más simple, que es yo adapto todo mi dispositivo de respuesta educativa para que estos chicos aprendan lo más posible y sigan adelante con los mejores recursos posibles, independientemente de cómo se refleje eso en las disposiciones legales. Y termino con dos anécdotas para no extenderme mucho más. En Pedro Muñoz yo atendí a una alumna que recuerdo que después de todas las adaptaciones, ayudas, apoyos y desdobles en algunos momentos, bueno, era una chica que tenía una ligera deficiencia, una disfunción psíquica, pero vamos, no era tampoco muy importante. Bueno, no había manera de cuadrarle. O sea, era continuamente una queja después, no de la niña, sino de su madre. Hasta que ya un día la cité en el departamento y digo, bueno, ¿qué problema es la que tiene tu hija? Porque es que ya no sabemos qué más podemos hacer para ayudarla. Dice, es que no la quieren. Digo, ya, pero es que eso es muy difícil de solucionar desde una estructura educativa. ¿Entendéis? O sea, cuando una persona, la madre en este caso, lo que dice es que la atención está más o menos bien desarrollada, los apoyos, las ayudas, pero no la quieren, los compañeros no la quieren. Fijaos qué curioso, esa era su mayor queja. Todavía me acuerdo del nombre de la alumna, pero no lo voy a dar. Y luego quería también, un poco por finalizar, hablaros de Paula, una niña familiar hija de un primo hermano que sufre de acondroplasia. La acondroplasia es una
una mutación genética que conlleva enanismo. Bueno, esta niña ha sufrido todo un calvario de operaciones porque después de un proceso de asimilación de su situación, etcétera, vieron que lo más positivo para ella, para que esta sociedad fuera más inclusiva, era elongarle las extremidades, brazos y piernas. Tuvo que esperar tiempo en un hospital de Málaga, precisamente. Luego, si viene el profesor López Melero, podría decir si ese hospital reúne esos casos y es emblemático de estos tratamientos. Bueno, no os quiero decir todo lo que ha sufrido con prótesis. Aparte de la operación, luego tenía que llevar meses prótesis en el húmero, en el fémur. Uno de los fémures le falló y tienen que volver a intervenirle. Todo para aumentar, lo tengo por aquí, aumentar 6,2 centímetros en las tibias y 8,8 en los fémures. ¿Qué digo con esto? Pues que esa niña lo que pretende es llegar a los sitios que la sociedad le impide llegar. Y fijaos lo que eso supone. El otro día hablé con ella porque le dije que iba a hacer esta ponencia y digo, quiero ponerte como un ejemplo de autoinclusión. La sociedad normalmente lo que nos pone son barreras. Es una permanente lucha, eso es lo que tenéis que tener más claro, una permanente lucha por ir superando las exclusiones que la sociedad nos va poniendo. Y digo, ¿te arrepientes de todo, de algo, de este proceso tan doloroso que llevas? Y dice, de las operaciones no, se pasa muy mal, pero bueno, pues ahí está. Pero ha tenido sobre todo que pasar muchas humillaciones precisamente en el colegio y en ese sentido grotesco que se tiene de las personas de baja estatura en nuestra sí. Y por último, y muy a propósito de esto, yo os recomiendo también que leáis el blog que tiene el profesor Miguel Ángel Santos Guerra, que se llama El Adarve. Si lo buscáis en internet es muy fácil de encontrar, que habla. Hay una de las entradas, lo titula ahora, un dromedario no es un camello defectuoso. Antes el artículo era, una gallina no es un águila defectuosa. Quiere decirse que a las personas hay que aceptarlas como son y por lo que son y darles el tratamiento que necesitan. Entonces, el profesor Miguel Ángel Santos Guerra, en ese artículo sobre todo, da a entender cómo el modelo de normalización es hombre, payo, católico, guapo, etcétera. Incluso llega al extremo de decir que un gitano no es un payo defectuoso, ni una mujer es un hombre defectuoso, ni una gallina es un águila defectuosa, sacando todas las connotaciones que eso puede llevar. Ese es el modelo en el que nos hemos debatido permanentemente. Y él despide con un ejemplo muy elocuente. Dice, una hormiga le pregunta a un elefante, ¿cuántos años tienes? Dice, tengo 3 años, contesta el elefante con orgullo. ¿Y tú? Y la hormiga contesta justificando su pequeño y vergonzoso tamaño, yo también tengo 3 años, pero es que he estado malita. Con esto termino.